Vamos a empezar a, a re- vamos a empezar con la actividad programada para el día de hoy, que es una capacitación para Carabineros de Chile, agradeciendo la presencia de la ministra doña Marcela Paz Araya Novoa, con el magistrado don Ubaldo Basoa Oviedo, en donde van a realizar ciertas exposiciones de interés institucional, pero previamente voy a dar la palabra a mi general Jorge Muñoz, jefe de la zona de Carabineros de Atacama, que quiere dar un agradecimiento por parte de la actividad que se va a desarrollar el día de hoy. Mi general. Muchas gracias, capitán César Darrigrande. Soy el general Jorge Muñoz Soto, jefe de la zona de Atacama, y quiero agradecer de manera muy especial a nombre de nuestra institución a la señora ministra, doña Marcela Paz Araya Novoa, que nos acompaña. Ella es presidenta del Comité de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Copiapó, y de la misma manera el señor magistrado don Ubaldo Basoa Oviedo, que es juez presidente del Tribunal de Garantía de Copiapó. Dos ponencias que son de mucha relevancia para nosotros en especial, que tenemos esta primera acogida siempre en los procedimientos que involucran los temas que ellos van a tratar. Por parte de la señora ministra, el tema de importancia de la labor de Carabineros de Chile en la persecución de los delitos de violencia de género, y el señor magistrado, don Ubaldo Basoa, protección de las víctimas y pauta unificada de evaluación inicial de riesgo. Como ustedes pueden ver, también aprovechar de saludar a todo el personal institucional que se sigue conectando. Ya tenemos casi 350 conexiones, que es de mucha utilidad para nosotros. El tiempo, señora ministra, señor magistrado, yo sé que es valioso, así que no quiero quitarles más tiempo, agradecerles esta cercanía, el apoyo que siempre nos están brindando a nuestra institución, y de esta manera tener mejores procedimientos, personal mejor capacitado, mejor preparado en algo y en un tema que es muy sensible para cuando ocurre, obviamente, y tenemos que hacernos presentes en en esa primera llegada, que siempre en los niveles, ya sea del 133 o denuncia en flagrancia, tenemos que actuar. Así que, sin lugar a duda, que va a ser muy interesante lo que ustedes nos expongan, y para nosotros retroalimentar también conocimientos que desde nuestros centros de formación se nos están inculcando. Así que gracias, y que sea una jornada muy provechosa. También en el chat, si hay alguna pregunta, por favor no interrumpir las dos ponencias que vamos a tener ahora, y si alguien se olvida o hay alguna situación en particular, no obstante que lo puedan realizar al final y concluida las charlas, puedan irlas también generando ahí en el chat, como también identificarse para saber quiénes han participado. Está siendo grabada esta presentación, así que también se va a disponer de este material que va a resultar muy útil para nuestra institución y obviamente para los que estamos aquí participando. Así que muchas gracias y le damos una cordial bienvenida. Gracias, mi general. Brevemente, igual hay que mencionar con respecto a la formación académica de los exponentes, en este caso la magistrada doctora Marcela Paz Araya Novoa. Ella es profesora de Derecho Probatorio de la Universidad Austral de Chile hasta el 2021. Es profesora del Diplomado sobre Derecho Procesal Penal y del Magíster sobre la misma materia de la Universidad de Talca. Es profesora del Magíster sobre Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Concepción. Profesora del Magíster de Derecho y Género, Dimensiones Jurídicas y Tutela Jurisdiccional, Universidad de Jaén, España, e Instituto de Estudios Judiciales de Chile. Es profesora del Diplomado sobre Derecho Procesal Penal de la Universidad Diego Portales. Participó como ponente en el ciclo de conferencia en el marco del curso de formación sobre el concurso escolarizado para la designación de jueces y juezas del distrito especializado en el sistema penal acusatorio, con el tema razonamiento probatorio, duda razonable
y decisión sobre los hechos de la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal de México, 2022. Participó como docente en el curso de la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal de México en el 2022, en el curso La relevancia de la perspectiva de género en el razonamiento probatorio de delitos que involucran violencia de género. Participó como expositor en el Seminario Internacional Los desafíos para incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia en Iberoamérica, organizado por la Cumbre Judicial Iberoamericana y la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema en mayo de 2023. Es profesora de la Academia Judicial, Programa de Formación 2022-2023. Como se señaló, es ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, directora de la Asociación de Magistradas Chilenas. Tiene la formación académica, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, es doctora en Derecho por la Universidad de Girona, España, tiene un magíster en Derecho Procesal Penal por la Universidad Austral de Chile, tiene un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, tiene un máster en Derecho y Género, Dimensiones Jurídicas y Tutela Jurisdiccional por la Universidad de Jaén, España. También ha realizado importantes publicaciones, en la cual podemos mencionar algunos que son los hechos en el recurso de nulidad en materia penal, editorial legal, Publishing, Thomson Reuters, Chile 2011. Recurso de nulidad penal y control racional de la prueba, de la epistemología a la praxis, editorial Liberotecnia 2018. Reflexiones sobre la prueba judicial en homenaje al profesor Manuel Miranda Strampes, entre otras publicaciones muy importantes. También vamos a mencionar la formación académica del magistrado don Ubaldo Azúa Oviedo, que es el juez presidente del Tribunal de Garantía de Copiapó. Es abogado de estudio de pregrado en la Universidad de Chile y especialización en Derecho Penal en la Universidad Católica de Chile. Ingresó al Poder Judicial en el año 2010, desempeñándose durante estos años en judicatura de civil, familia, laboral y penal, en la ciudad de Copiapó, Vallenar y San Felipe. También hay que destacar que, como se señaló por parte de mi general, cualquier pregunta que se pueda realizar, esto al final de las ponencias, y se puede también registrar también las preguntas y se las va a formular en su oportunidad. Así que lo dejo a la disposición a la señora ministra para que pueda realizar su presentación. Bien, muchas gracias. Tengo que partir esta exposición dando las gracias a el general don Jorge Muñoz Soto por darnos el espacio para hablar de estos temas con ustedes, a la organización, al capitán de justicia, el señor César Darrigrande, y también al señor Miranda, quien ha participado también en las coordinaciones y organización. Bueno, el tema del que les quiero conversar hoy día es la labor de Carabineros de Chile en la persecución de los delitos de violencia de género, que está muy amarrado al tema que yo voy a desarrollar, que es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia nos compete a todos y todas, y hay una vinculación entre esta garantía, este derecho que es el acceso a la justicia, y la persecución de los delitos de violencia contra la mujer. Voy a compartir pantalla. Y quisiera pedirle también al anfitrión, al señor Darrigrande, si me paso del tiempo, o me estoy aproximando, son 20, 25 minutos, no quiero ser irrespetuosa con mi colega, que va a suceder, me avise, por favor, porque no quiero abarcar todo el tiempo. Sí, quiero hacer un ajuste. Ahí sí. Bien. Quiero hablarles, como les comenté, del acceso a la justicia, donde tenemos mucho que decir todos aquellos que estamos inmersos en la persecución penal. Por cierto, las policías, y entre ellos la policía de Carabineros. Quiero comenzar diciendo o definiendo el acceso a la justicia. Recurro a una definición del juez Ventura, era juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta definición está contenida en el cuaderno de buenas prácticas de la Secretaría de
género de la Corte Suprema. Nos dice esta definición que el acceso a la justicia es un derecho humano y debe ser entendido como la posibilidad que tiene toda persona, independiente de su situación económica o de otra naturaleza, de acudir al sistema previsto por el Estado para dar solución a los conflictos jurídicos y a la vindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular. ¿Qué se ha dicho del derecho de acceso a la justicia? Bueno, se ha dicho que es un derecho humano como el derecho a la salud, el derecho a la educación. Levantar barreras al acceso a la justicia es vulneratorio de los derechos humanos y eso lo tenemos que erradicar en nuestras instituciones, en el Poder Judicial, en las policías. Se ha dicho que es un derecho que involucra procesos y resultados, no solo obtener una respuesta favorable de la judicatura, sino que este derecho implica desde que se hace la denuncia, y aquí la importancia que tienen las policías, hasta que se dicta o se dice la última palabra, ya sea por las Cortes de Apelaciones o por la Corte Suprema cuando se persiguen delitos de violencia de género. Se dice que es el derecho al derecho, derecho con mayúsculas, la forma de hacer efectivo el derecho. Efectivizar otros derechos es otra definición del acceso a la justicia. También quiero relevar que el derecho de acceso a la justicia es un derecho pluridimensional. Esto es, no solo tiene una dimensión a la cual estamos normalmente acostumbrados, que es esta que radica este derecho en la judicatura, en el juicio penal, civil, lo que sea, que se verifica en forma contradictoria, donde hay abogados que defienden a las partes. El derecho de acceso a la justicia es un derecho amplio, tiene muchas caras, muchas dimensiones. La primera es la dimensión preprocesal. Es aquella en que las personas tienen que tener conocimiento de las diferentes vías institucionales para resolver sus problemas de relevancia jurídica. Y acá es donde la policía tiene una relevancia a veces insospechada por los mismos actores de la policía, ya sea policía carabinero o policía de investigaciones, no dimensionan la potencia de la intervención en materia de persecución penal. Muchas veces se ganan o se pierden juicios dependiendo de cómo se actuó cuando se denuncia, cuando se da cuenta de la noticia de crímenes. La dimensión procesal, que es aquella en que las personas buscan que una institución del sistema emita un pronunciamiento en tiempo adecuado. Si la justicia, que tarda no es justicia, dicen. Y la dimensión de ejecución, que apunta al cumplimiento del pronunciamiento que se obtiene y también debe ser en un tiempo razonable. Bueno, entonces el derecho de acceso a la justicia debe cubrir todas estas dimensiones de forma que las personas tengan respuesta efectiva, respuesta rápida, y abarca no solo, como yo dije, la solución del conflicto jurídico en sede jurisdiccional, sino también abarca el acceso a la información. También la labor de orientación, donde mucho tienen que decir las policías, orientar a las personas, dar señales donde tienen que acudir, que se erradique esta práctica, si me permiten, el compra huevos. También el acceso a la justicia incluye la elaboración de políticas públicas que le corresponde al Estado, a los gobiernos, que tienen que elaborar políticas públicas para permitir canalizar y hacer efectivo este derecho de acceso a la justicia. Implica también el acceso a la justicia obligaciones estatales para eliminar las barreras, estas trancas que se instalan en el acceso a la justicia y que se ven o se aprecian muy fuertemente cuando se trata de delitos de violencia de género. Está muy vinculado entonces el acceso a la justicia y la violencia contra la mujer. Y por eso yo relevo el papel que tienen las policías en hacer efectivo este derecho fundamental que es el acceso a la justicia en la investigación, en la persecución de los patriarcales. Uno no puede desconocer cuando se trata de situaciones que involucren delitos machistas, delitos patriarcales, delitos de violencia de género, como lo quieran llamar, que el contacto de las mujeres con los sistemas de justicia, entendidos en forma amplia, no solo, como yo dije, está el juicio que se verifica, sino también desde que se busca dónde hacer la denuncia o se busca orientación respecto de cómo hacer la denuncia o la procedencia de las denuncias, constituye una experiencia traumática para las mujeres, donde confluyen diversos factores para producir esta respuesta negativa,
desidia, falta de formación de los operadores jurídicos, el Poder Judicial, por cierto, las policías también, la Fiscalía, la Defensoría, la Corporación de Asistencia Judicial. Todos debemos estar capacitados en materias de género para abordar adecuadamente las denuncias, erradicar prejuicios, discriminación, que en definitiva producen victimización secundaria, producen revictimización y que causan desconfianza en el sistema. Yo me hago cargo de lo que a nosotros compete. El Poder Judicial en las encuestas ciudadanas está dentro de las instituciones peor evaluadas, y en la desconfianza en la justicia por estas barreras que yo estoy relevando tiene mucho que decir en esta percepción negativa. Bueno, el derecho de acceso a la justicia, como dije, es un derecho fundamental. Está desarrollado entre nosotros a través de la interpretación que la Corte Interamericana hace de las normas del artículo 8 de la Convención Americana, que establece las garantías judiciales, y el artículo 25 que habla de la protección judicial. Bueno, el derecho a acceso a la justicia importa determinar si ha ocurrido una violación de derechos fundamentales y proveer lo necesario para remediarla. Es importante entonces señalar que estas normas son normas imperativas del derecho internacional y obligan al Estado policía, al Estado juez, al Estado fiscalía, al Estado defensa. Nos obligan a todos y es una obligación directa e imperativa. Está vinculado también con lo que contempla la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, que establece y pone de cargo de aquellos estados que, como el nuestro, hemos suscrito tratados internacionales como el de Belém do Pará, la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Son obligaciones reforzadas, son obligaciones que merecen especial atención por parte de todos aquellos que estamos inmersos en la persecución penal. Bueno, respecto de la violencia contra la mujer, y acá quiero hacer un punto. Existe confusión y se tiende a pensar, aquellos que no, a lo mejor aquellos que no tienen mayor conocimiento del tema, que violencia contra la mujer está únicamente recogido en la ley 20.066, que regula la violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Pero la violencia contra la mujer es un fenómeno mucho más amplio que recoge formas de violencia, múltiples formas de violencia. Algunas de estas están tipificadas como delito, por cierto, las lesiones en cualquiera de sus formas, los delitos sexuales, la manifestación más brutal que es el femicidio, pero otras formas de violencia están reguladas en otras instituciones que no nos competen a nosotros en materia penal, como por ejemplo el acoso laboral, por ejemplo. Así podemos reconocer formas de violencia, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica patrimonial, la violencia mediática informática, divulgación de fotografías íntimas, por ejemplo, la violencia gineco-obstétrica, el acoso que puede ser laboral, puede ser sexual, el acoso callejero, los piropos, agarrones, exhibicionismo, etc. Las manifestaciones más brutales, femicidio, feminicidio, campo algodonero, esta célebre sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sanciona al Estado mexicano por precisamente no imprimir la debida diligencia en la persecución de estos delitos de violencia contra la mujer. En nuestro caso, tenemos también un caso similar que es Alto Hospicio. Bueno, la trata de personas está recogida en esta película Taken, no sé si ustedes la conocen, pero esta película habla precisamente de la trata de personas, y la violencia simbólica, ¿ya? Violencia simbólica que está presente en nuestras interacciones cotidianas, no nos damos cuenta, pero existe violencia de género entre nosotros en lo cotidiano. Se ha definido la violencia simbólica como mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. Y esto está, yo lo traje de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres en El Salvador, un país donde la violencia de género es un tema apremiante. Entre nosotros existe y es apremiante, pero en este país, vaya que es un gran tema. Bueno, quise traerle este ejemplo de violencia simbólica, que es un comercial. Yo me imagino que ustedes son bastante jóvenes, muchos no saben, pero esto es un comercial de la década de los 2000, y los invito, espero que se vea. Ustedes me dicen si se está viendo y escuchando. ¿Sí?
Sí, Señoría, se ve bastante bien, sí. Dijo por la sal, está exquisita, mi amor. Tu sopa está exquisita, mira. Mi amor, no llores. Te le saco la sal, te la saco. Para que nada te afecte. El micrófono, por favor. Sin periodo menstrual con palabra. Verificar el silencio en los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Este era un comercial, como les decía yo, de la década de los 2000, donde aquí hay elementos que dan cuenta de discriminación. En primer lugar, la división de los roles, el rol de cuidado, quien atiende al marido es la mujer. ¿Ya? Y eso es uno de los elementos, estereotipos que aparecen aquí. Y el segundo, las mujeres lábiles, lloronas, inestables, por el periodo, lo que sea. Entonces, ya, uno dice, esto es inocuo, esto no nos afecta, pero está en la retina, en el subconsciente, entonces cuando haya de nombrarse a alguien que debe tomar decisiones que implican frialdad, que implican temple, bueno, uno va a asociar estas cualidades con hombres, porque las mujeres somos, conforme a este comercial, lloronas, inestables, irracionales, etc. Así que no es tan inocuo como se cree. Bueno, la violencia de género es un fenómeno multidimensional y también aquí quiero poner el punto, ustedes que son aquellos que les toca la contención, en muchos casos, la contención. Entonces, las mujeres que sufren violencia pasan por ciclos. ¿Ya? No, la violencia, si bien es un continuum, existe el episodio de más intensidad y esto inhibe o dificulta hacer las denuncias, además a la par de otros elementos como la dependencia económica, la dependencia afectiva. No es lo mismo denunciar a quien me hace un portonazo respecto de quien a mí no me une ninguna relación, no lo conozco, nunca más lo voy a ver, que denunciar a la persona con que tengo hijos en común, respecto a la cual tengo sentimientos de ambivalencia, a veces lo quiero, a veces lo odio, etc. Elementos que inhiben hacer la denuncia, por ejemplo, es que el único sujeto de contención o de apoyo es mi agresor, tratándose de mujeres migrantes, por ejemplo, que no hablan el idioma. La desconfianza en el sistema que habíamos examinado en forma previa. Todo esto, entonces, implica que se vayan levantando barreras que impiden el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género. Y se ha señalado que estas barreras, la falta de acceso a la justicia, está estudiado y representa paradigmáticamente una de las barreras más claras, más nítidas, que a las mujeres les impide de gozar de una vida libre de violencia, una garantía que existe de gozar una vida libre de violencia. Ahora, ¿qué es violencia contra la mujer? Y esto es muy importante tenerlo claro. Se han señalado distintos instrumentos internacionales, como por ejemplo la Recomendación General 19 de la CEDAW, de esta convención que es del sistema mundial, del sistema ONU, que trata de erradicar toda forma de discriminación contra la mujer. Y nos dice que la violencia contra la mujer es aquella que se comete en su contra por el solo hecho de ser mujer, o le afecta en forma desproporcionada. Aquellos delitos que tienen una víctima respecto a la cual se atenta por el hecho de ser mujer, por ejemplo, el femicidio, o aquellos delitos que le afectan en forma desproporcionada. Los delitos sexuales no tienen un sujeto pasivo, una víctima calificada. Víctimas de violación pueden ser mujeres o hombres, víctimas de abuso sexual, pero si nosotros nos vamos a las estadísticas, estos delitos afectan en forma desproporcionada. Las víctimas por muchos son mujeres, niñas, niños y adolescentes. Entonces el factor de riesgo o vulnerabilidad está dado por ser mujer, no es necesario desarrollar profesiones peligrosas, vivir en barrios conflictivos, ser discapacitada, ser pobre, basta con ser mujer. Y esto, por ejemplo, en esta serie, no sé si ustedes la han visto, Sex Education, en que por X motivos se juntan todas estas adolescentes que eran compañeras de la secundaria y estaban castigadas, que estaban en una sala de castigo y comienzan a conversar y cada una de ellas vivió una forma de vulneración a sus derechos, vivió una forma de violencia y son adolescentes que tienen gustos distintos, se conjuntan con grupos distintos, pero las une, el elemento común es haber sido víctima de violencia de género. Esto está refrendado por la ONU. La ONU Mujer ha hecho un estudio que dice que en el mundo una
una de cada 3 mujeres ha vivido violencia de género, que es un porcentaje sumamente elevado. Todas nosotras hemos sido víctimas de violencia en mayor o menor nivel de violencia de género. Piensen ustedes los clásicos agarrones en la vía pública. ¿Quién no ha sido víctima de aquello? Existe también una vinculación estrecha entre violencia contra la mujer y discriminación. Y se ha señalado que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que le impide gozar, le impide gravemente gozar en pie de igualdad de derechos y libertades en relación a los hombres. Y en esto tienen mucha importancia los estereotipos, los sesgos, los prejuicios. Los prejuicios, los estereotipos de género son elementos nocivos que refuerzan las asimetrías de poder entre hombres y mujeres, mantienen la subordinación de la mujer y la relegan a esferas menos significativas de la sociedad y mantienen la posición de superioridad del género masculino. Propician la violencia, propician la discriminación. Quise traer este estudio que hizo la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema sobre acceso a la justicia de víctimas de violencia usuarias del Poder Judicial. Y especialmente me interesa, se entrevistó, se encuestaron a muchas personas, especialmente una víctima de violencia de género, bien largo, pero voy a leer lo pertinente. Y dice, esto es una cosa que de repente, como ellos, la policía parece, dice, no logra entender que el miedo es más allá de decir o de hablar de repente, porque por ejemplo yo ahora es diferente, ni siquiera llamo a Carabineros, porque él hasta el día de hoy todavía tiene una orden de alejamiento, se supone que termina ahora, pero nunca la ha respetado. Y la verdad es que me cansé. Lo mismo le decía a la psicóloga el otro día, ayer cuando tuve psicóloga, me cansé de llamar a Carabineros porque Carabineros, ¿para qué? Van y se demoran 1 hora. Claro, se demoran 1 hora, yo vivo 2 minutos de Carabineros, se demoran y más encima después que tengan que estar 1 hora más dando declaraciones en fiscalía, dice ella, después me pasan a fiscalía y todo esto es para nada. Es una crítica que formula tanto a la policía como a la fiscalía. Es una víctima que está frustrada y que efectivamente da cuenta de barreras de acceso a la justicia. Lo otro, también traje como ejemplo de personas del Tribunal Oral que dicen que el sistema podría discernir entre situaciones apremiantes de otras que no son tanto. Se refiere a las causas de violencia de género que son más apremiantes. A veces pasan hasta 2 años entre la comisión de los delitos y la realización del juicio oral. Se produce desolación en las víctimas. El agresor en todo este tiempo se puede haber vuelto más violento, lo que implica más riesgo para las víctimas. No hay un sistema que permita discernir las situaciones urgentes de aquellas que no lo son, que también es una crítica que se formula al sistema. Bueno, respecto de las barreras de acceso a la justicia, yo ya algo les adelanté, los estereotipos de género, y aquí, con ejemplos concretos, les quise traer cómo conviven entre nosotros estereotipos de género. El clásico comercial de principio de año, todos los años, de marzo del año pasado, en que se señala, la mamá López sabe elegir lo mejor para sus hijos. Esto es una comercial de Lápiz López, esta cadena de librería. Y una tuitera responde, el papá López no tiene responsabilidad en la educación de sus hijos. O sea, nuevamente relega a las mujeres a estas labores de cuidado, las mujeres que tienen que cumplir, mujeres que a veces trabajan fuera del hogar, trabajo remunerado y no remunerado, tienen que cumplir 2 o 3 roles, 2 o 3 jornadas. También este señor que ahora es diputado ha tuiteado cosas como la siguiente: hay un grupo de mujeres especialmente feas, donde yo realmente diría, si el violador eres tú, entonces prácticamente mereces una medalla del Congreso de los Estados Unidos por el valor ante el enemigo. O sea, como normalizando la violación, y nosotros todos, quienes estamos en el sistema penal, tenemos denodadamente que luchar para poder sancionar los delitos de violación, y aparecen estas opiniones de personas que son referentes de muchos y muchas, diciendo cosas como la señalada. También han indicado un 62% de las mujeres tienen la fantasía de ser violadas y al mismo tiempo salen a la calle a protestar porque va a entender así como buscan ser violadas, minimizando, invisibilizando lo que implica los delitos de violación. Bueno,
¿Qué son los estereotipos? Yo creo que todos más o menos saben lo que son los estereotipos, pero yo quise traer esta definición que nos dice, son generalizaciones construidas sobre la base de atributos o características de alguno de los miembros de una clase, de un grupo, que utilizamos nosotros ordinariamente en nuestras interacciones operan como atajos mentales, ¿cierto? En vez de entrar a racionalizar, los basquetbolistas son altos, nosotros ya sabemos, eso lo tenemos internalizado, y eso es un estereotipo, no es nocivo. No todos los estereotipos son nocivos aquellos que perpetúan la discriminación y la violencia contra la mujer. Los estereotipos machistas, por cierto, son nocivos, tienen a la base estas concepciones de cómo son o cómo deberían comportarse idealmente las mujeres. Un ejemplo de un autor, las mujeres no deben conducir camiones, buses o maquinarias pesadas, y en los trabajos se les discrimina. Y en la práctica, a lo mejor las mujeres son tan o buenas conductoras de maquinaria pesada como los hombres, por ejemplo. Bueno, una de las barreras de acceso a la justicia es la revictimización que se produce en materia de delitos de violencia de género. Y acá nuevamente retomo lo importante que es la labor de la policía, la labor de carabineros en la persecución de los delitos de género. Ustedes son los primeros en recibir la noticia crimen muchas veces respecto de los delitos de género. Y a veces, insisto, hace la diferencia entre que se pueda obtener condena o no, cómo se comporta la policía cuando recibe la noticia crímenes. Barrera de acceso a la justicia, revictimización como consecuencia de aplicación y perpetuación de los estereotipos de género. Están presentes en todas las ramas del derecho, ha dicho la Corte Interamericana. Estos se agravan, los estereotipos, cuando se reflejan en el razonamiento y en el lenguaje de las autoridades penales. ¿Quiénes? Las autoridades penales, la policía, la fiscalía, los tribunales de justicia. Impactan a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, especialmente en el inicio y en el desenlace del proceso penal. Ejemplo concreto, mire, uno que afecta a la judicatura, no es chilena, pero un tribunal de control, una especie de corte de apelaciones en Ica, Perú, en un caso de violación, para dar cuenta de la existencia de consentimiento, utilizó razonamientos como el siguiente. No fue el único razonamiento, pero fue uno de aquellos que se utilizaron para absolver al acusado. Dijo: resulta extraño que la supuesta personalidad que presenta la víctima tímida, no guarde relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos, pues por las máximas de experiencia, este tipo de atuendo interior femenino, ropa íntima de encaje rojo, suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad, por lo que lleva a inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. Y ahí acá hay un prejuicio, no hay una máxima de experiencia, porque las mujeres pueden ponerse ropa de encaje roja, verde, amarilla, lo que quieran, y ello no significa que vaya a estar dispuesta a tener relaciones sexuales con un determinado sujeto. De allí no se desprende una existencia de un consentimiento como una especie de cheque en blanco para tener sexo con posterioridad. Otro caso, el caso de Fran, yo te creo que fue verificado en el sur, en que una estudiante de Derecho denunció a un asistente fiscal por violación. Este asistente fiscal la causa fue sobreseída y después él se querelló en contra de esta estudiante por denuncia calumniosa. Es un delito de acción penal público que persiguió la fiscalía y fue verificado un juicio oral. Se citó a declarar a la funcionaria de Carabineros que había acogido la denuncia de esta estudiante, y ella dijo en este juicio que pretendía determinar que la denuncia era calumniosa. Dijo: noté a la denunciante con hálito alcohólico, pero no en estado de ebriedad. Se trasladaba por sus propios medios. No la vi afectada como una víctima de violación que he visto en otras oportunidades. Y acá lo que yo pretendo relevar, que al final, en definitiva, puede que ello se corresponda, y lo más probable es que se corresponda con lo que vio la funcionaria, pero da cuenta de una concepción de víctima ideal. ¿Cómo deben ser las víctimas ideales? Las víctimas paradigmáticas, sobre todo delitos sexuales. Bueno, víctimas que lloran, descontroladas, víctimas que no ingieren alcohol, víctimas que no salen con los agresores. Esas son las víctimas de violación. Esta violación que tenemos nosotros en la mente de que las mujeres en horarios inadecuados se encuentran en la vía pública, en lugares oscuros con el agresor, a quien no conocen, y se produce la violación. Bueno, también en esta causa, y es importante porque acá hay otro prejuicio, el abogado querellante, que es el que defendía a quien pretendía que la denuncia se calificara como calumniosa, dijo en esta causa que es sabido
y que en esta causa se comprobó que la víctima y el imputado se habían conocido por Tinder y que todos sabemos que Tinder se utiliza para tener relaciones sexuales. Bueno, probablemente sí, probablemente no, no hay un estudio estadístico, pero eso no significa que en un caso puntual concreto esto sea también una carta blanca para otorgar el consentimiento. ¿Ya? Es importante entonces diferenciar el caso a caso, las particularidades de los casos que ustedes conocen vía investigación, los casos que la judicatura conoce al momento del juzgamiento. Bueno, barrera de acceso a la justicia al momento de hacer la denuncia basada en estereotipos tales como que las mujeres fabulan, las mujeres mienten, las mujeres litigan con ánimo ganancial, las mujeres que denuncian a sus maridos para obtener ganancias secundarias, revanchas, por ejemplo. La víctima paradigmática, ya lo dije, no responde al patrón, esta víctima que no cumple con las características de la víctima ideal, no merece protección, no merece una protección de menor entidad. Mujeres que consumen alcohol, que se drogan, que salen a carretar con el agresor o que ejercen la prostitución, no son dignas de crédito. Aquí se produce un fenómeno que una autora norteamericana denomina injusticia epistémica. Y bien así, dicho burdamente, es como desconfiar del sujeto que tengo al frente como sujeto que me va a proporcionar información. Información para la denuncia, información en el juicio oral. Se desconfía de las mujeres que denuncian delitos sexuales, que ingieren alcohol, por ejemplo, pero no se desconfía, por ejemplo, del sujeto que hace una denuncia por un portonazo. Nunca vamos a entrar a desconfiar. Señor, este señor, ¿cómo andaba a altas horas de la noche con un jeep? ¿Cómo se llaman estos jeeps que son súper caros? Ya no me acuerdo. De que vale 40 millones de pesos. ¿Por qué se anda exponiendo? Es sospechoso. Nadie dice eso, pero en cambio sí se sospecha de esta mujer que estaba ingiriendo alcohol, que estaba compartiendo con el agresor o que, por ejemplo, denuncia a su cónyuge por una violación. Y eso se llama injusticia epistémica en su vertiente de injusticia testimonial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado como uno de los principales desafíos para erradicar la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia el riesgo de que enfrentan limitaciones que provienen de funcionarios con estereotipos negativos y prejuicios machistas. Esto puede distorsionar el proceso de investigación, incluso el juicio mismo, y la posible sanción. Produce, nuevamente, reitero, frustración, desconfianza en la justicia y tiende a generar impunidad, impotencia y reafirma la conducta delictual. La victimización secundaria en los juzgados. Perdón, pensé que era una pregunta. ¿Cómo voy en el tiempo, señor moderador? Estamos como unos 5 minutos más. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, hay investigaciones y procesos en que las mujeres enfrentan terrenos hostiles y desconocidos para nosotros. Nosotros trabajamos en esto, ¿cierto? Yo fui jueza de garantía de 17 años. Nosotros trabajamos en esto, en lo cotidiano. Pero piensen ustedes en mujeres víctimas que han sido conculcadas su autoestima, se han sido sobrevivientes o víctimas de violencia. Enfrentarse a espacios formalizados como son las unidades policiales donde se recoge la denuncia o los mismos tribunales es traumático. Bacán esta vez. Me puso terminal y ahora me habló de nuevo la Javi y me pone y luego abuelita. Ahora Ahí empezó a estar como coordinando. Tiene que haberle llamado al gordo porque cuando le pregunté lo del Silencia el micrófono, por favor. Buenas tardes. Por favor, silencia el micrófono. Por favor, silenciar el micrófono. Ya, muchas gracias. El caso, por ejemplo, victimización secundaria en los tribunales. Muy frecuentemente esta violencia cruzada, en que hay, bueno, la responsabilidad del Ministerio Público que determina que pasen a control de detención tanto el agresor, este agresor que tiene 17 hojas de extracto de violencia intrafamiliar y violencia de género, versus la mujer que no tiene antecedentes penales, que ya cansada, en ella se produce esta digamos, saturación y responde a la agresión con una respuesta episódica, aislada, etc. Entonces, no pueden recibir el mismo tratamiento, esta violencia sistemática, estructural, que despliega el agresor, que aquella respuesta puntual de la víctima. Falencia de la investigación, y acá también tiene mucho que decir la labor policial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto a nivel
latinoamericano, ha observado importantes deficiencias en este ámbito, retrasos injustificados en las diligencias necesarias por parte de instancias encargadas de efectuar investigación, vacíos e irregularidades de las diligencias que obstaculizan el proceso de juzgamiento y la sanción de los hechores. Por campo algodonero, de clásico caso en que fue sancionado México por la desaparición y posterior muerte de 3 mujeres, entre ellas menores de edad, en Juárez, una ciudad fronteriza en México, donde hubo una acción por parte de los encargados de persecución penal, policía, fiscalía, etcétera, en un contexto estructural de violencia contra la mujer. No se hizo nada, no se las buscó, se dijo, no andan traficando drogas, se fueron con el novio, se refirieron a su conducta social o sexual previa, etcétera. ¿Ya? Esto es lo que no queremos erradicar estos comportamientos que se repiten, por ejemplo, se repitió en el caso chileno en Alto Hospicio de la década de los 2000. Falencia de la investigación, no realizar pruebas claves para lograr la identificación de los responsables y la gestión de la investigación por parte de las autoridades, escasa credibilidad conferida a las aseveraciones de las víctimas, y esto tiene importancia en el derecho a la prueba. La prueba que se recoja cuando se hace la denuncia es relevante porque se va a transformar en prueba que se va a rendir en el juicio oral. Lo que no se recogió, por ejemplo, muestras biológicas que después de un cierto tiempo ya no se pueden recoger si no se conservan adecuadamente. Por eso hay que ponerse estos lentes de género para realizar investigaciones diligentes, con perspectiva de género, mirar aquello que no se ve porque los sesgos, los prejuicios enturbian la mirada, no se abren líneas de investigación y eso dificulta recoger pruebas. Estos delitos de género son delitos especialmente de difícil prueba. Por eso es tan importante tener esta mirada, prueba de contexto. A veces hay testigos que no son testigos directos de los hechos, pero sí testigos de cómo estaba la víctima, su estado de conmoción, el estado de su ropa, el estado del sitio del suceso, lo que puedan aportar vecinos, familiares, etc. Entonces, por eso es imprescindible el enfoque de género, y ahí quería llegar con el título de la presentación, que es la importancia de la labor de Carabineros de Chile en la persecución de los delitos de violencia de género, barriendo, erradicando estos obstáculos en el acceso a la justicia. También importante la coordinación. Y lo voy a decir bien sintéticamente. Por ejemplo, el sistema que tenemos nosotros, sistema dual de persecución penal, y la intervención de los tribunales de familia en los actos constitutivos de violencia intrafamiliar, en que se dividen en hechos no constitutivos de delito, violencia intrafamiliar no constitutivo de delito, conocimiento de tribunales de familia, hechos de violencia intrafamiliar constitutivo de delito, conocimiento de la judicatura penal. Las víctimas no tienen por qué saber esto, no tienen cómo saber esto, y por eso es importante la labor de orientación que tienen que dar y la labor de coordinación que tenemos que tener todos aquellos que estamos involucrados en la persecución penal. Bueno, barreras de acceso a la justicia, entre ellas también se ha pesquisado repetidas convocatorias al procedimiento, duración excesiva de los procesos, recursos limitados, la poca influencia de la víctima en el proceso. La víctima se le instrumentaliza, se le utiliza como un medio de prueba, no se le informa tanto por la fiscalía como por la policía, la realización de diligencia, el estado del proceso, la intervención, las etapas sucesivas, etc. Es importante entonces tener presente, a mi juicio, todas estas consideraciones, este gran derecho que es el acceso a la justicia, que involucra desde que se toma conocimiento de la noticia criminis hasta que el más alto tribunal entre nosotros, la Corte Suprema, resuelve recursos de nulidades en que están involucradas las mujeres como víctimas en materia de violencia de género. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra doña Marcela Paz Araya Novoa, por la excelente ponencia. Vamos a seguir con la siguiente exposición del magistrado don Ubaldo Basoa Oviedo. Como se señaló, juez presidente del Tribunal de Garantía de Copiapó, nos va a tratar con el tema protección de las víctimas y pauta unificada de evaluación inicial de riesgo, QUIR. Magistrado, tiene la palabra. Bien, voy a compartir, a ver si me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí, magistrado, se ve. Ya, ahí está la ponencia, o sea, la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, ya, perfecto.
Voy a tomar el tiempo para tratar de no extenderme demasiado. Parto por agradecer la posibilidad de estar exponiendo estos temas que son tan relevantes desde el punto de vista tanto de la persecución penal como de nosotros los jueces, y también desde la investigación, que es principalmente desarrollada por ustedes a través de, obviamente, la guía de los fiscales. Se me ha encomendado tratar estos temas, en primer lugar la protección a las víctimas de violencia intrafamiliar en el proceso penal y la aplicación de la pauta unificada inicial de riesgo o PUIR, que es un nombre un poco, a mí por lo menos me ha costado aprenderme esa sigla. Bueno, y respecto de la protección de las víctimas del proceso penal, parto con un poco de contexto, eh, particularmente un tema coyuntural que fue el tema de la pandemia. Y ya en marzo del año 2020 ustedes recordarán que nosotros por lo menos como Poder Judicial, 18 de marzo creo del 2020 comenzamos ya a trabajar de manera telemática porque ya estaba desatada la pandemia en Chile. Entonces, existe una recomendación de una declaración que hizo la señora Dubravka Simonovic, relatora especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, por la cual le solicitaba a los Estados partes que se tomaran medidas concretas para proteger a las víctimas en esta situación mundial que se estaba viviendo, porque claramente la gente compartía más en sus hogares, no se podía salir, estaba con su agresor las 24 horas. Entonces eso generaba obviamente un mayor riesgo, y también dio cuenta de la necesidad de incorporar la perspectiva de género en un enfoque intersectorial, es decir, a través de distintos sectores para poder atacar este flagelo por todos lados, y esto implicaba de una u otra manera generar políticas públicas, leyes, planes de acción y colaboración institucional. Siguiendo un poco en este contexto, la Corte Suprema dictó un acta que regulaba todo este tema del funcionamiento del Poder Judicial durante pandemia, y dentro de aquello mandató a la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y a la Dirección de Estudios de la Corte Suprema procurar establecer protocolos de atención para acceder a recepción de denuncias y atención de causas de violencia intrafamiliar. Esto implicó un cambio para nosotros porque a partir de ese momento, como Tribunal de Garantía, nosotros empezamos a establecer ya un protocolo especial para la tramitación de las causas de violencia de género. Empezamos a recibir denuncias, empezamos a actuar de oficio, dar medidas cautelares, contactarnos después de dar estas medidas y recibir la denuncia con Fiscalía y también con Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Ya, yendo más derechamente a lo que es la protección de las víctimas, necesariamente tenemos que partir por el artículo 5º de la Ley de Violencia Intrafamiliar, que establece cuáles son las causales de violencia intrafamiliar, para después pasar a cuáles son estas medidas. Y bueno, tal vez ya lo han escuchado otras veces, pero nunca está de más recordarlo, que el artículo 5º de la Ley de Violencia Intrafamiliar establece que será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia por él, o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta, o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. Además se agregaron los padres de un hijo común, también cuando recaiga esta violencia sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes de la familia. Y además, una modificación efectuada un tiempo atrás incorporó también todo el tema relativo a la violencia económica, que es cuando se vulnere la autonomía económica de la mujer. Esto principalmente lo que se ha visto como esta negativa a pagar las pensiones de alimentos, tanto para muchas veces la mujer que se hace cargo de los niños como respecto a los mismos niños. Esto a modo de introducción. Después tenemos ya el artículo 9º de la ley, que establece cuáles son estas medidas de protección que tienen una triple dimensión. Tienen una triple dimensión que pueden ser como medidas cautelares, como accesorias y como condiciones de la suspensión condicional del procedimiento. Esto es súper importante porque se estableció esta triple división para establecer que la medida cautelar es la medida que yo puedo decretar mientras todavía la causa esté vigente, incluso antes de que se formalice. La accesoria es cuando ya la causa termina y se establece en la sentencia que deberán cumplirse ciertas condiciones por un plazo mínimo de 6 meses o máximo de 2 años, y como condición de la suspensión condicional, que es una salida colaborativa donde no hay una sentencia condenatoria
pero de todas maneras la ley estableció que se debe establecer alguna de estas medidas del artículo 9. Es decir, tiene una triple dimensión y son las mismas medidas que pueden tener estas tres dimensiones. Las medidas ustedes ya las deben conocer, la pena diario, que es la obligación de abandonar el hogar, la prohibición de acercarse, prohibición de portar armas de fuego, asistir a programas terapéuticos y presentarse ante la unidad policial que determine el juez, que no es tan habitual, pero está regulada de todas maneras. Esto se puede establecer en distintos casos. El artículo 7º de la Ley de Violencia Intrafamiliar da la pauta y señala que se dará en estas medidas cuando hay una situación de riesgo inminente. Incluso, dice la ley, con el solo mérito de la denuncia. Esto es súper importante y pone en relevancia la importancia de que esta denuncia sea tomada de manera adecuada y relacionada un poco con lo que nos recién enseñaba la ministra, esta etapa como preprocesal en la cual la función de carabinero es fundamental. Bien, a partir de esto entonces surge y se va relacionando con la pauta unificada porque se dictó y se publicó en octubre del año 2021, el 4 de octubre, la ley 21.378, que esta establecía el monitoreo telemático para los casos de violencia intrafamiliar que es constitutiva de delito y que no es constitutiva de delito. A modo de un resumen bien breve, la violencia intrafamiliar que es constitutiva de delito es cuando se encuentra dentro de los vínculos que da el artículo 5º del cual hicimos mención y además hay un delito regulado en la ley penal. Por ejemplo, si son unas lesiones menos graves, dentro de las personas vinculadas por el artículo 5º son ya lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. Si es una amenaza en contexto de violencia intrafamiliar. Si es unos daños en contexto de violencia intrafamiliar. Y eso hace aplicable toda la normativa y las medidas especiales establecidas en la ley 20.066 en el artículo 9 que ya mencionamos. Entonces, esta ley que establece el monitoreo telemático estableció que tanto en la violencia que era constitutiva de delito como la que no era constitutiva de delito, los jueces, cuando existiera un informe de evaluación de riesgo que estableciera un riesgo alto, se podía determinar que se controlara la prohibición de acercarse del imputado o condenado a la víctima a través del monitoreo telemático. ¿En qué se traduce esto? Es muy similar al cumplimiento de las penas sustitutivas de reclusión parcial, es decir, se pone al imputado una tobillera electrónica, hay una central de gendarmería que está controlando que el imputado no se acerca a determinados perímetros, existe la posibilidad también de que la víctima, según su voluntad, tenga o no un dispositivo que le avise cuando el imputado está cerca y sin perjuicio de que ella quiera o no, de todas maneras se está controlando por parte de este sistema de monitoreo si el imputado se está acercando al perímetro donde no puede hacerlo y se toma contacto con él a fin de prever cualquier acto de violencia. Y aquí viene el tema importante con el que voy juntando un poco estas ponencias, porque establece la ley que debe haber un informe de riesgo alto que debe ser elaborado ya sea por las policías, por el Ministerio Público o por el Consejo Técnico en el caso de los tribunales de familia cuando es violencia no constitutiva de delito. Y eso nos lleva necesariamente a la pauta unificada inicial de riesgo, o PUIR, que podemos definirla como un instrumento que consiste en un cuestionario estructurado, que está estructurado por ítems donde se asigna un puntaje, cuyo propósito es obtener información desde la víctima acerca de la existencia de factores de riesgo asociados a violencia intrafamiliar y realizar una evaluación en un momento determinado. Esto es como una definición de la pauta. Esto se traduce obviamente en un cuestionario con preguntas estructuradas que debe ser realizado por personas capacitadas. Esto surgió a partir de la Fiscalía Nacional. Se empezaron a hacer estudios antes del año 2013. Después, en el año 2013-2014, a título ya de historia, fue revisado y trabajado esto por la Universidad Cardenal Silva Enríquez. Y en el 2016 se estableció ya un convenio con un protocolo entre la Fiscalía, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en esa época. Bien, la pauta unificada inicial de riesgo, o PUIR, está constituida en base a dimensiones de riesgo. Estas dimensiones de riesgo, aquí las vamos a ver, esto es un poco ya lo que hablamos. Estas dimensiones de riesgo
acá está. Son las características del delito denunciado, las características del imputado, las características históricas de la violencia y las características de la víctima, la percepción de riesgo y los antecedentes penales del imputado. Esto lo vamos a ir viendo uno a uno más adelante. Antes de eso, hay que tratar temas que dicen relación con a quién está dirigida esta pauta, esta pauta unificada inicial de riesgo. Esta pauta, en principio, se iba a aplicar solamente a mujeres mayores de 18 años, no obstante aquello, hoy en día se estima que es apropiada también aplicar incluso a adolescentes sobre 14 años, cuando se trata de mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, que tienen una relación de ser cónyuge del ofensor, excónyuge, conviviente, exconviviente, o tengan un hijo o hija en común con este. La idea es que esta pauta se deba aplicar lo más pronto posible a la ocurrencia de los hechos por personal capacitado al efecto. Si la denuncia se presenta en Carabineros, deberá ser tomada por personal policial. Si esto se presenta directamente en la Fiscalía, deberá ser tomada por personal especializado de la Fiscalía. Esto estoy hablando de la violencia intrafamiliar constitutiva de delito, porque si es violencia intrafamiliar que no es constitutiva de delito, también puede ser tomada por consejeros técnicos en el juzgado de familia. Nosotros como juzgado de familia no tenemos personal que sea especializado en estas materias, como los consejos técnicos. Por tanto, nosotros no tomamos pauta de violencia intrafamiliar en sede de garantía. Los objetivos específicos de la pauta es que se favorezca la adecuada protección de la mujer a través de criterios comunes. Se establecen estrategias de protección, es decir, en la medida que yo aplico una pauta que sea estructurada, que sea estudiada, que tenga puntaje asociado, yo puedo obtener información más fidedigna, más objetiva, y de esa manera puedo estructurar los mecanismos de defensa de las víctimas de violencia intrafamiliar. Es decir, en la medida que yo tenga una violencia con una pauta alta, puedo tomar determinadas medidas más intensas, si es con riesgo medio, tal vez de menor intensidad, si es de riesgo bajo, también de menor intensidad. Esa es la importancia de poder establecer esta pauta que sea común para que la información que se obtenga sea lo más objetiva y fidedigna posible. Aquí tenemos un cuadro respecto de las pautas que se aplicaron el año 2022 y las que se han aplicado el 2023. Si se dan cuenta, este año ya, a pesar de que estamos recién en septiembre, se han aplicado más pautas que las que se aplicaron en el 2022 y además ha aumentado el riesgo alto o vital. Esto también es muy relevante para poder establecer cuáles son las causas de aquello. Uno pensaría que tal vez en pandemia había más pauta alto, pero esto incluso terminado ya o en esta fase de retirada del COVID, sigue aumentando lamentablemente las pautas con riesgo alto o vital. Bien, aquí hablábamos, y vuelvo a lo que había hablado hace un rato, de las dimensiones de riesgo en base a las cuales se estructura esta pauta, y según estas dimensiones de riesgo se van estructurando las preguntas, los ítems que se hacen. En primer lugar tenemos las características del delito denunciado en esta dimensión de riesgo, y aquí lo que se busca es establecer aspectos asociados al hecho mismo, es decir, por ejemplo, qué tipo de violencia se ejerció, si se utilizaron armas, también en este caso puntual se puede indagar respecto a qué tipo de secuelas puede haber dejado. Después tenemos también la segunda dimensión de riesgo, apunta más bien a las características del imputado. Acá, por ejemplo, siempre en esta pauta que está estructurada hay un encabezado que dice relación con la persona que denuncia. El encabezado sería como respecto a la persona que usted denuncia, por ejemplo, se le pregunta a la víctima. Y ahí se pregunta si esta persona tiene acceso a armas de fuego, si tiene consumo de alcohol y drogas, en general aspectos que dicen más bien con la persona que se está denunciando. Es importante señalar que las respuestas que se van generando son respuestas estructuradas. Normalmente son sí, no, o en algunos ítems sí, no, no sabe. Y una vez terminado el cuestionario, se genera inmediatamente el puntaje. Después tenemos aspectos históricos de la violencia.
acá se busca indagar respecto a la relación de violencia entre la víctima y el imputado en el tiempo, es decir, si hay reincidencia, si hay frecuencia de gravedad, si hay otras víctimas. De repente también puede ser que habitualmente pasa que los imputados no solamente agreden a su pareja, sino también muchas veces esta violencia se hace extensiva a hijos menores de edad, incluso muchas veces personas de la tercera edad. Obviamente esto genera mayor puntaje y mayor índice de peligrosidad. También tenemos otro capítulo relacionado a las características propias de la víctima. En este sentido, se busca indagar respecto a la vulnerabilidad que pueda tener la afectada. Aquí, de hecho, hay una pregunta relativa a si la víctima siente que tiene alguna discapacidad respecto del imputado. Y aquí se debe consignar lo que la víctima señale. Por ejemplo, si la víctima puede señalar tal vez que ella es hipertensa, y como es hipertensa, ella siente que está en una situación de riesgo. Tal vez esto no es una discapacidad propiamente tal que pueda estar establecida en un informe, un certificado de discapacidad como una discapacidad mental, pero sí para la víctima es relevante y hay que consignarlo, y se consigna en la capita de observaciones. También se debe en este punto indagar respecto a si la víctima tiene un embarazo. Obviamente esta pregunta no se hace si estamos frente a una víctima que ya es de la tercera edad, porque sería un poco desubicada, por decirlo de una manera, y tal vez la víctima podría sentirse un poco ofendida. También se debe indagar respecto a si hay dependencia económica del imputado, porque obviamente aquello influye en su nivel de riesgo. También se debe indagar en otra dimensión, en la percepción que tiene la propia víctima del riesgo. Es decir, se consulta derechamente si la víctima cree que puede ser objeto de alguna nueva agresión por el denunciado. Esto es importante porque da cuenta y toma en consideración la impresión propia de la víctima, que obviamente está en una situación emocional muchas veces afectada, que es necesario considerar. Y finalmente, la última dimensión que se toma son los antecedentes penales, que en realidad aquí no solamente condena, sino también la existencia de causa vigente. Esta información no se consulta a la víctima, esta información debe ser llenada por la persona derechamente, obtenida de fuentes de información como el sistema de apoyo a la gestión del Ministerio Público, el SAF, puede ser obtenida también del registro civil o de otros sistemas como el propio sistema del Poder Judicial. Bien, además de estas preguntas de las dimensiones de riesgo, es necesario que se haga una presentación de la entrevista a la víctima, que se le explique un poco de qué se trata. Muchas veces, no sé si recuerdan que en pandemia muchas declaraciones se hacían a través de vía telemática, por teléfono. Entonces, habían algunos ítems que era necesario chequear antes de comenzar esta entrevista, más allá de solamente actualizar los datos, ver que esté correcto el nombre, el RUT, teléfono de contacto, sino que había que chequear en ese momento si la víctima estaba en condiciones, por ejemplo, de contestar esta entrevista, porque eventualmente ella podría haber estado al teléfono con su agresor al lado, y obviamente eso la haría no declarar en contra de este. También se debe consultar cuál es el vínculo de parentesco que tenía, y una vez terminado, se debe entregar la información relativa a la causa. Dentro de las recomendaciones en la aplicación de esta pauta, se señala que no era recomendable indicarle a la víctima cuál era el objetivo, que era establecer un nivel de riesgo, porque aquello podría eventualmente influenciar las preguntas, o sea, las respuestas que da la víctima. También no se recomienda la aplicación de la pauta cuando se trata de víctimas que puedan tener alguna discapacidad mental, porque aquello obviamente alteraría las objetividad de la respuesta y podría traer información que sea poco adecuada para la persecución penal. Bueno, esto es lo que hablamos un poco: si se debe preguntar parentesco, si tiene hijos menores de edad. Las preguntas que se hacen normalmente, estos son más bien ejemplos de las preguntas que están en la pauta respecto al hecho enunciado. Se debe consultar si esta persona le golpeó o intentó golpear, si le provocó lesiones, qué tipo de lesiones. Ahí aparecen ejemplos: la amenazó de muerte. Respecto al hecho denunciado, si utilizó armas, qué tipo de arma.
esta pregunta es muy importante, que hizo relación con si la intentó violentar sexualmente. Esto requiere no solamente, estamos hablando de violación, sino que puede ser conductas sexuales inapropiadas sin consentimiento, ¿no? Que pueden haber de parte, aquí, bueno, ustedes saben que muchas veces la realidad supera la imaginación, entonces hay que tomar en consideración el estado emocional de la víctima, hay que tener un espacio adecuado con la privacidad correspondiente y el respeto que ésta se merece. Las preguntas respecto a la persona, si consume drogas, consume alcohol, tiene acceso a armas de fuego, si cuando consume alcohol la golpea, si se le ha diagnosticado un trastorno psiquiátrico a esta persona también es relevante para ver el nivel de riesgo. Respecto a antecedentes históricos de violencia, se debe consultar. En este caso, puede ser que no haya una concordancia entre los antecedentes penales del imputado y lo que la víctima diga. En este caso es importante tener presente que esta dimensión y estos ítems dicen relación con lo que la víctima está entregando como información. Si aquello no es coincidente con los antecedentes penales, con la existencia de denuncias previas, aunque la víctima diga, no, en realidad no tengo denuncias previas, y ustedes ven que sí hay, eso se debe dejar constancia en las observaciones. Bueno, lo que decíamos anteriormente, las amenazas con armas de fuego, si hay amenazas de muerte. Respecto a si ha golpeado a otras personas de la familia, si esta persona está separada o divorciada, si hay una negativa a aceptar una separación y divorcio. Respecto a lo que hablábamos también a las características de la propia víctima. Se debe registrar, en este caso, lo que la víctima contesta, aunque técnicamente no sea una situación de discapacidad. Basta que ella lo autoperciba como discapacidad para que esto se tome en constancia. Por ejemplo, si ella cree que tiene una hipertensión o diabetes y aquello para ella es una autopercepción de discapacidad, se debe registrar. Si hay una dificultad para trasladarse, moverse, defenderse. La dependencia económica también y si vive con el denunciado. En relación a la percepción del riesgo, esto es importante consultar a la víctima si ella cree que el imputado la va a agredir al saber de la denuncia. Es fundamental porque tal vez aquello podría motivar el traslado de la víctima a una casa de acogida para evitar exponerse a este riesgo, o si cree que puede matarlo a ella o a alguien de la familia. Es decir, aquí lo que se busca es recoger aspectos subjetivos de la evidencia que tuvo la víctima y por lo tanto también respetar su condición de víctima, de que ella está ahí no porque quiere estar ahí, sino porque le ha costado mucho hacer esta denuncia y porque ya está en una situación muchas veces que es insostenible. Y aquí estábamos lo que decíamos respecto a los antecedentes penales del imputado, que esto deberá ser ya llenado derechamente por la persona que toma la pauta, no con la información entregada por la víctima. Esto es más objetivo y se deberá dejar constancia de determinados delitos que son más graves contra las personas, violaciones, estupro, otros delitos sexuales. Ahí hay una lista que es importante. Ustedes la pauta, imagino ya las personas encargadas la manejan, la tienen. Yo solamente en este punto quería recalcar la importancia de esta pauta, porque esta pauta ha sido trabajada durante mucho tiempo, durante muchos años, antes del 2013, ha sido estudiada por personas, por universidades, ha sido establecida a través de un protocolo interinstitucional, porque la idea es que sea unificada para que se convierta en el eje central de una política pública destinada a articular una estrategia de protección oportuna de las víctimas de violencia intrafamiliar. En este caso puntual, obviamente estoy hablando de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ya que esta pauta, que es más objetiva, nos establece una diferenciación del nivel de riesgo y permite tomar las medidas que correspondan. Obviamente, y hago eco un poco de lo que decía la magistrada, no todas las víctimas de violencia intrafamiliar son iguales y no podemos esperar que todas reaccionen de la misma manera ante un acto de violencia intrafamiliar. Por eso es importante que las personas que apliquen esta pauta se encuentren capacitadas en la misma, que tomen en consideración la especial situación emocional de la afectada, que tomen en consideración las pautas entregadas para que la información pueda ser lo más
provechosa posible para obtener de esa manera las medidas cautelares que correspondan y que puedan resguardar efectivamente la integridad y seguridad de la afectada. Bien, bueno, esta ha sido mi ponencia. Les doy las gracias y quedo desde ya abierto a cualquier consulta que puedan realizar al efecto. Muchas gracias, magistrado don Ubaldo Basoa. La siguiente tema es las preguntas que se pueden formular por parte de las ponencias efectuadas por tanto por la ministra doña Marcela Paz como don Ubaldo Basoa. ¿Alguna pregunta que puedan formular los participantes? Queda abierta. Ahí hay el teniente Marcos Nova quiere hacer una pregunta, tiene su mano levantada. Mi general, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Nova, soy oficial de justicia, asesor jurídico en Carabineros. La ministra Marcela Araya. Ministra, buenas tardes. Bueno, respecto al acceso a la justicia y a su exposición, en referente a Carabineros de Chile, tenemos norma expresa que nos obliga a efectuar la denuncia. Bueno, y como todos sabemos, este es el artículo 175 del Código Procesal Penal, estableciendo ciertos requisitos también que se tiene que realizar dentro de las 24 horas. Bueno, además de esta obligación de denunciar, también tenemos el inciso final del artículo 6 del Código Procesal Penal, que habla sobre la protección a la víctima. Y esto también es muy poco conocido en Carabineros, porque además de la obligación de denunciar y la actuación autónoma que están establecidas en el Código Procesal Penal, nosotros las policías también tenemos el deber de otorgarle un trato acorde a su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites que debiese intervenir. Claro, y dice relación con que tenemos que darle las facilidades de acceso a la justicia a todas las víctimas. Ahora, ¿qué recomendaciones usted nos daría como especialista en este tema, a nosotros los carabineros, cuando vamos a recibir una denuncia, para no coartar este acceso a la justicia como víctima? Sí, muchas gracias, teniente. Muy buena la pregunta, porque yo creo que da un poco en el clavo, en el sentido de que hay que distinguir lo legal, lo normativo. Podemos tener leyes perfectas, leyes muy, a lo mejor, vanguardistas, pero si a la hora de hacerla operar, todos nosotros nos quedamos pegados con los estereotipos, los prejuicios, de nada nos sirven. Entonces, yo creo que el acceso a la justicia va muy amarrado, este derecho de acceso a la justicia, con la dimensión material. No solo la dimensión formal, porque lo que nos dice el teniente, por ejemplo, la obligación de denuncia que tenemos todo el 175, el artículo 6, inciso final, que obliga a dar protección a la víctima, está en la ley, ¿cierto? Y nos obliga, nadie lo puede desconocer. Pero si nosotros, por ejemplo, pongo así un ejemplo cualquiera, está la policía y recoge la denuncia de una mujer que ejerce la prostitución. Las mujeres que ejercen la prostitución históricamente han sido devaluadas en su calidad de sujeto de información. Se tiende a hacer descuento de su credibilidad. Y eso no está en la ley, ¿cierto? La ley no dice usted tiene que creerle por igual a mujeres que son víctimas paradigmáticas, angelicales, que se portan bien a víctimas. Ya, entonces, esos elementos son los que tenemos que barrer, porque están invisibilizados. Incluso cuando los expertos dicen los sesgos son inconscientes, somos portadores y no nos damos cuenta. Y cuando llegamos a la acción, esos sesgos se llaman prejuicios, lo que provoca la discriminación, la manifestación externa. Y los estereotipos es el componente cognitivo, lo intelectual. Entonces, claro, hay ciertos sesgos de los cuales que somos portadores todos y todas, porque estamos educados en una cultura patriarcal, el comercial que yo les traje, las canciones de reggaetón, las canciones que escuchaban nuestros abuelos, de lo mismo, todos tienen esta cultura patriarcal. No nos damos cuenta y tenemos que ser conscientes y tenemos que erradicarla. Entonces, lo que dijo el teniente da en el clavo, la dimensión material y la dimensión formal del acceso a la justicia. Y lo que nosotros, a mi juicio, tenemos que relevar y tenemos que esforzarnos es por hacer efectiva esta dimensión material. Efectivamente,
permitir a cada una de las víctimas, como decía, reforzó también el magistrado Basua, la víctima con sus particularidades, con sus características, la mujer situada. ¿Ya? Y esto de la víctima también podemos extrapolarlo a todos aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, disidencias sexuales, mujeres migrantes, etc. ¿Ya? Así que me parece muy buen aporte. Muchas gracias. Otra Ministra, por la pregunta. respuesta. ¿No hay más preguntas? ¿Pero puedo hacer una pregunta al magistrado Basua? Sí, ministra. Adelante. Sí. Pues hay otra pregunta, pero quisiera hacer una pregunta así. Cuando se hace operar la colocación de la tobillera y se le proporciona, entiendo, a la víctima un dispositivo que es parecido al celular, me dicen que es algo así, si se advierte mucha reticencia en las víctimas, porque las víctimas pueden estar renuentes por múltiples motivos, esta sumisión, el sometimiento, el temor extremo, uno no puede dimensionar el miedo que las mujeres víctimas le tienen al agresor, por ejemplo. Y si existe, a su juicio, alguna forma de perfeccionar lo que hasta ahora se ha verificado respecto de la ley de monitoreo telemático. Sí, gracias por la pregunta porque además obedece más a la aplicación práctica que hemos tenido durante estos meses del uso de este sistema de monitoreo telemático. Efectivamente, en mi experiencia, en lo que yo he visto en audiencia, son más las mujeres que no quieren el dispositivo que las que sí lo quieren. Quiero entenderlo y la percepción que yo tengo, porque igual cuando las víctimas van no siempre concurren, tampoco tienen la obligación de hacerlo, pero en general apunta más bien a que genera mucho estrés el hecho que el dispositivo suene y ellas sepan que el imputado está violando esta medida cautelar. Yo eso es lo que he podido percibir, más que un tema de que en realidad no le interesa porque ya pasaron tal vez a una fase de luna de miel y ya no quieren tener el control. Yo más que eso he percibido que hay mucho temor a no tener una vida tranquila porque en una ciudad como Copiapó, que es muy pequeña, es bastante probable que por diferentes motivos el imputado esté en un radio cercano al kilómetro, que es lo que hemos establecido como perímetro de exclusión por recomendación misma de Gendarmería de Chile para hacer efectivo el control. Porque este kilómetro permite que Carabineros pueda reaccionar a tiempo ante un acercamiento del imputado. Si uno establece un perímetro de 50 metros, el dispositivo suena, realmente es poco probable que llegue antes de que el imputado haya ingresado, por ejemplo, al domicilio. Entonces, claro, las víctimas no lo han, son más las que no han querido este dispositivo, sin perjuicio de que ello además se les explica, y en ese sentido ellas quedan más tranquilas, que aunque ellas no quieran el dispositivo, el control se va a estar haciendo de todas maneras y ante cualquier vulneración, lo primero es el contacto con el propio imputado a través de mecanismos que haya fijado él, por ejemplo, un teléfono, dándole cuenta que está vulnerando la medida para que se abstenga de aquello bajo apercibimiento de despachar personal policial. Eso es como lo que yo he visto en la práctica. Ahora, recomendaciones para un mejor uso del sistema. Yo creo que en ciudades pequeñas como Copiapó se torna más difícil el ejercicio de este sistema de monitoreo telemático porque todo queda bastante cerca. Lo que he podido yo constatar es que cuando llegan los informes de violación del perímetro, esto se ha remitido al tribunal. Nosotros como tribunal lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía y no he tenido hasta el momento ninguna petición de parte de la Fiscalía de que se revise la medida. Yo creo que ese punto hay que trabajarlo. Yo particularmente, porque tal vez la Fiscalía no le está dando el peso, soy partidario y cuando puedo se lo digo a los fiscales que si el tribunal le está poniendo conocimiento que el imputado vulneró el perímetro, aunque haya sido tal vez fortuito,
es importante que haya una actitud positiva del Ministerio Público y creo que lo que se debería hacer es llamar directamente a una audiencia para apercibir al imputado que en caso de no incumplimiento podría ser tal vez perseguido por delito de desacato o bien intensificarse si una medida cautelar, tal vez una medida más gravosa. Yo creo que hay que ponerle más ojo a eso, porque por más que seamos una ciudad pequeña donde muchas veces los encuentros, las cercanías son más probables, creo que el imputado debería tener una conducta de todas maneras más precavida para no caer, aunque sea fortuitamente, en este tipo de vulneración, porque aquello genera mucha afectación en la afectada, en la víctima. Eso yo creo que es importante tomar ojo. Ahora, todavía ha llegado poco, pero yo he visto sí 2 o 3 informes en los cuales la Fiscalía, una vez que se lo hemos puesto en conocimiento, no ha vuelto con una solicitud de nada. Entonces eso a mí me tiene con un poco ahí con una pequeña alarma porque lo estoy monitoreando. Gracias. Ministra, yo quiero aprovechar de hacer una pregunta también a usted. Yo sé que hay, y yo le agradezco su ponencia, realmente a mí en lo particular ha sido muy enriquecedora. Eh, Respecto a la barrera de acceso a la justicia, se trató el tema de la poca influencia de la víctima en el proceso penal. Yo ahí le pregunto si cree usted que la eventual creación de una defensoría de las víctimas podría ayudar a este tema, o si usted más bien es partidaria de una defensoría solamente de las víctimas de violencia intrafamiliar. Porque yo ahí tengo mis dudas, porque en general, bueno, después le doy lo que yo creo, pero aunque sea en privado, pero esa es mi duda. ¿Qué cree usted? Porque confío bastante en su criterio. A ver, gracias por la pregunta. Yo creo que bienvenida sean todas aquellas instituciones que aporten a la asesoría jurídica, a dar orientación, porque en realidad en estos temas a veces la gente, las víctimas de todos los delitos están un poco abandonadas. Pero a mí lo que me asusta es crear falsas expectativas, porque también los funcionarios de Carabineros, yo creo que también se ven tocados, igual que el Poder Judicial, con esta proliferación de leyes que causan en la ciudadanía falsas expectativas de que, por ejemplo, dictando leyes sobre delito económico, se va a acabar la delincuencia cuello corbata, que, no sé, ley antiportonazo y se va a acabar, es un instrumento más, y además las leyes hay que hacerlas de forma racional. Las leyes no vienen a solucionar todo, entonces si se crean defensorías para las víctimas, víctimas de delitos, bienvenida sea, pero no es la solución, eso no, ni siquiera es la solución la persecución penal. Todos sabemos que los delitos tienen múltiples factores, y los delitos de género tienen en la base el machismo, que es una cuestión cultural, que hay que erradicarlo con educación, educación, educación. Entonces, a mí me parece sí, que es uno de los elementos que puede contribuir a dar el protagonismo a la víctima, a empoderarla, pero con esa distancia yo lo tomaría. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Había una mano alzada antes de la... ¿Mi capitán? Sí, Judicial Yesenia Rocco. Sí, de Maule. Mi pregunta es para la señora ministra. Digamos, estamos hablando de acceso a la justicia, a las barreras institucionales, cuando la mujer sufre violencia contra la mujer. No me voy a referir al tema de violencia intrafamiliar. Me voy a referir al acoso laboral que sufre la mujer. Cuando muchas veces las instituciones ponen problemas, entonces la mujer se cansa de insistir. ¿Cómo poder resolver ese conflicto, esa problemática para esa víctima? Porque si no tiene ayuda, ¿cómo accede a la ayuda? Porque muchas veces la fiscalía, ¿qué hace? Archiva las causas por no antecedentes. ¿Y la víctima qué hace? Se desilusiona de las instituciones. Se supone que tenemos la CEDAW, que usted la nombró, y tenemos la Belén do Pará. ¿Cómo lo hacemos? Sí, importante. Lo que pasa es que hay que hacer una diferenciación entre los hechos que son constitutivos de delito y aquellos que no. Por ejemplo, el acoso laboral que usted mencionó puede ser acoso moral, que es el acoso laboral que puede sufrir cualquier trabajador, en que, bien, en términos simples, se le hace la vida cuadrito, se le relega a funciones menos importantes,
Mucho. Claro, mucho, pasa mucho. Eso puede ser, la víctima de eso puede ser mujeres, hombres, etc. El acoso sexista, que por ejemplo, un caso típico de acoso sexista laboral, cuando a una mujer se le discrimina porque está embarazada, ¿ya? No hay una connotación sexual, pero sí una connotación en razón del género, del sexo, porque las mujeres son aquellas que tenemos hijos. El acoso sexual cuando hay involucrada interacción sexual no consentida por la contraparte, etc. Entonces, algunas de estas conductas están recogidas en materia laboral o en materia disciplinaria si se trata de organismos públicos, carabineros, el Poder Judicial, etcétera, donde existen procedimientos disciplinarios para perseguir este tipo de delitos. Y ya las otras conductas gruesas que ya pasarían a ser materia de investigación penal y que son materia de la Fiscalía, estamos ahí hablando directamente de conductas constitutivas de delitos. Abusos sexuales, abuso sexual por sorpresa, que es este nuevo tipo penal, la divulgación eventual de fotografías no consentidas, etc. Y a mí me parece que lo que está fuera del ámbito penal, bueno, hay dos vías para atacar esto. Primero, insisto, la educación, los protocolos y los departamentos de género que deben existir en todas las instituciones. En esto, el Poder Judicial tiene la Secretaría de Género, cuyo principal norte precisamente es interno, es erradicar conducta de discriminación dentro del Poder Judicial, ¿ya? Y desde allí, desde el Poder Judicial, bueno, la atención a las víctimas que sufren violencia. Me imagino que en materia de carabineros también está el Departamento de Derechos Humanos, donde habrá especialización en temas de género. La Policía de Investigaciones también, incluso los bomberos. La otra vez tuve una charla, había una bombera que dijo que tenían departamento de género para erradicar estas conductas machistas que están presentes en todos lados. Valga recordar la selección española de fútbol, el beso que le dio forzado el entrenador, y eso fue a nivel recorrió todo el mundo, esa interacción no consentida. Entonces, primero la educación, establecer educación, departamentos de género, ser majadero con el tema, y después la posibilidad de que existan canales adecuados para hacer las denuncias, para que las víctimas puedan recopilar pruebas, porque lo que usted también dio en el clavo, muchas de estas conductas constitutivas de delito o aquellas que son, caben en el ámbito del acoso laboral o aquellos que se dan en las instituciones, son de difícil prueba porque se dan en forma clandestina. Nadie va a andar acosando a una colega o una subordinada delante de todos. O ellos muy sutil, ¿no? Son chistes machistas, indirectas, piropos no consentidos, etc. Entonces son conductas que hay que tratar de que se den los espacios para recopilar pruebas para poder que tengan respuestas exitosas a las denuncias y no se desincentiven, como dice usted, no sea estéril denunciar porque no pasa nada, seguimos igual. Entonces, esas dos vías, esos dos canales, a mi juicio, hay que reforzarlos. Bien, entonces, no viendo más preguntas, solo quiero agradecer a la ministra Marcela Paz Araya y a don Ubaldo Pascual Oviedo por la excelente ponencia realizada, teniendo presente que tuvimos prácticamente la máxima capacidad que otorga la plataforma, más de 500, y eso habla bien del interés que tiene toda la institución de capacitarse, escuchar charlas con respecto a esta materia tan interesante y tan importante para la institución y para el servicio que tienen que realizar diariamente. Así que esta sección regional de Derechos Humanos le da muchas gracias y le da, ministra. Sí, capitán, perdón que lo interrumpa, pero quisiera dar las disculpas por lo limitado de la plataforma. Tenía solo 500 cupos, entiendo que hay personas que trataron de acceder y no pudieron, así es que, bueno, yo hablo por mí, no puedo comprometer al magistrado, pero si ustedes quieren más adelante se puede repetir esto para quienes no asistieron y les dejo mi presentación por si les resulta de interés. Eso. Muchas gracias, ministra. De todas maneras, muy agradecido por el material, el cual va a ser canalizado por los conductos regulares. Y esto no es la primera oportunidad, sino haber mucha oportunidad de poder coordinar con respecto a esta sección regional de Atacama de Derechos Humanos, con fin de futuras ponencias tan interesantes y tan importantes como esta. Mi general, le doy la palabra. Solo brevemente sumarme a las palabras del jefe de la sección Derechos Humanos y también felicitarlo por
esta excelente organización y nuestros invitados especiales y de primer nivel que hemos tenido hoy día para poder entregarnos estos temas que son importantes, trascendentes y creo que cada vez de mayor latencia. Nos enfrentamos a diario en estas situaciones que son complejas. Somos el primer servicio que llega, por lo tanto es de la mayor relevancia. Así que voy a dejar registrado, ministra, el hecho de poder repetir y gracias también por el material que nos va a hacer llegar y que va a ser de mucha utilidad para todo nuestro personal a lo largo del país. Sí, es verdad, se ocuparon los 500 enlaces, pero veo ahí en pantalla que incluso hay varios que están ahí agrupados en un enlace, así que creo que ha sido de todo exitoso la jornada, aunque nos hemos extendido, pero ha sido de mucho provecho para nosotros también de poder escuchar y tomar estas advertencias, estas alertas que siempre es importante estar recordando y llevarlas a la práctica. Así que gracias, ministra, gracias, magistrado, y será hasta una próxima oportunidad. Saludos también a todo el personal de Arica a Punta Arenas. Gracias. Hasta luego.